Muy buenos días. Vamos. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a Hola, todos. profesor. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a esperar un segundo a ver si se incorporan más compañeros. Voy a solicitar, por favor, que ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido y presente, por favor. Recuerden que esta es la forma que yo utilizo para poder luego traspasar la asistencia a su cartola. Muy bien, son las 8:01 de este día miércoles 29 de septiembre. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Ahí está ingresando más personas. Mientras tanto voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Lo último que estuvimos viendo fueron construcciones de tablas de frecuencia, ya sea tablas de frecuencia simple como tablas de frecuencia intervalares, eh, a modo de ir resumiendo, ya, de ir resumiendo nuestros datos que estaban en una matriz de diseño con n columnas, donde cada columna representa una variable de estudio, y n filas, donde las filas representaban efectivamente a cada elemento muestral. Una vez que ya tenemos realizado nuestra tabla de frecuencia, un primer análisis es un análisis visual, ¿no? Un análisis gráfico sobre el comportamiento de nuestros datos. Es importante tener en consideración que cuando yo construyo un gráfico, una representación gráfica, ¿ya? Esta debe estar en lineamiento con el tipo de variable con los cuales nosotros estamos trabajando. En este sentido, existen algunas gráficas que son exclusivamente para utilizarse con variables de tipo cualitativas, y hay otras que son exclusivas para trabajar con variables cuantitativas. Y también hay algunas que se pueden utilizar en ambos casos, ¿ya? Entonces, eso es lo importante que hay que tener en consideración al momento de construir o realizar un análisis gráfico, ¿ya? El tipo de datos que estamos trabajando, si es cualitativo o cuantitativo. Vamos a partir mostrando algunas gráficas, que son gráficas muy básicas, muy tradicionales, que son gráficas que son muy utilizadas, pero que es importante tener algunas consideraciones, ¿ya? Por ejemplo, la gráfica de barras, ¿ya? Esta gráfica de barras, fíjense que acá yo tengo mi tabla de frecuencias, una tabla de frecuencias simple, en donde mi variable de estudio, en este caso, es el estado nutricional de los pacientes,
y por lo tanto está categorizada. Estamos en presencia de una variable cualitativa, en este caso ordinal, ¿ya? Pues hay un orden jerárquico dentro de la caracterización o la categorización, ¿ya? Como variable cualitativa, esta puede ser representada perfectamente con un gráfico de barras, como el que está acá presente, en donde nuestro eje de abscisas o eje de las X está nuestras clases, ¿ya? En este caso son 5 clases, y en el eje de las ordenadas están nuestras frecuencias. En este caso tenemos frecuencias absolutas, pero perfectamente podrían ser frecuencias relativas o frecuencias relativas porcentuales. Y muy importante que el gráfico tenga un título para poder entender qué está representando cada uno de estos elementos. Entonces acá nos podemos dar cuenta que una variable cualitativa puede ser graficada o representada gráficamente a través de un gráfico de barra. Pero también puede ser representada a través de un gráfico de sectores, como el que está acá. Es exactamente la misma tabla de frecuencia, simplemente que aquí utilizamos otra técnica, que es la técnica de sectores o gráfico de Torto, también se le conoce. Normalmente se utiliza la frecuencia relativa porcentual para poder visualizar porcentualmente eh, la distribución de cada uno de estos sectores, ¿no? También entonces para una variable cuantitativa, pero también se puede dar para una variable cuantitativa discreta, ¿no? Otro tipo de gráfico, tal vez no tan utilizado, son los pictogramas. Estos pictogramas son en este caso tipos de gráficos de barra, pero en donde la barra es representada a través de imágenes, ¿ya? Y esa imagen, por supuesto, está correlacionada con la variable de estudio. Por eso aquí yo puse unos niñitos medios así como medio flacuchentos, ¿ya? Entonces eso representa de alguna forma la variable de estudio, que es mi estado nutricional, ¿ya? Entonces ahí tengo tres tipos de gráficos distintos. Estos tres gráficos pueden ser utilizados para variables cualitativas, pero también pueden ser utilizados para variables cuantitativas. Sin embargo, si yo voy a utilizar estos gráficos para variables cuantitativas, solamente pueden ser variables cuantitativas del tipo discreto, ¿ya? Pues hay espacios entre una barra y otra barra. Y los valores discretos generan esos espacios o esos saltos. Sin embargo, los valores continuos, ¿ya? Como su nombre lo dice, genera una continuidad a nivel de curvas, ¿ya? Por lo tanto, no puede haber espacios entre ellos, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una variable de tipo cuantitativa continua, uno de los gráficos más utilizados para representar este tipo de variables son los histogramas. Fíjense que los histogramas también son gráficos de barra, pero tienen un diferencial importante a reconocer. ¿Cuál es? El hecho de que las barras están pegadas una al lado de las otras. Fíjense que no hay espacio entre las barras, como este, ¿ya? Acá, entre esta barra y esta barra hay un espacio, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay simplemente, bueno, en este caso porque es una variable cuantitativa, pero si fuera cuantitativa, ese espacio me indica que hay saltos, por lo tanto estamos trabajando con variables discretas. Sin embargo, cuando yo trabajo con variables continuas, cuantitativas continuas, entonces no puedo, por la propiedad de densidad de los números reales, no puedo generar espacios entre barras, ¿ya? Porque necesitamos que se genere una continuidad, ¿ya? En este caso, la variable es tiempo, y el tiempo es una variable cuantitativa continua, ¿ya? Fíjense que estos gráficos, estas barras, eh, representan intervalos, ¿ya? Intervalos. Por lo tanto, cada uno de estos valores que están en el eje de las abscisas es nuestra marca de clase, ¿ya? Hay algunos textos que muestran estos tipos de gráficos con el intervalo acá. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Simplemente que queda un poco saturado el eje de las abscisas. Por eso yo utilizo mi marca de clase para poder representar
mis clases, ¿ya? Y obviamente en el eje Y o el eje de las ordenadas está nuestra frecuencia, que ya les dije, puede ser frecuencias absolutas, frecuencias relativas porcentuales, ¿ya? Entonces acá tenemos un histograma para el caso de variables cuantitativas continuas. A partir del histograma nosotros podemos construir un polígono de frecuencia. Como lo dice su nombre, esto es un polígono, es decir, es una figura geométrica cerrada. Esta figura, este polígono, nace a partir de mi histograma. ¿Cómo lo construyo? Simplemente elevo ya mis marcas de clase, las elevo en la parte superior de cada una de estas barras y luego simplemente uno esas marcas de clase. Y así construyo mi polígono de frecuencia. Si yo calculara el área de este polígono de frecuencia, debe coincidir con el área de esta, de la suma de cada una de estas áreas de barras, ¿no? Entonces ahí tengo un polígono de frecuencia. Por lo tanto, al igual que en el caso del histograma, el polígono de frecuencia es utilizado solo para variables continuas. Otro gráfico que es muy utilizado es este tipo de gráfico que se llama boxplot, ¿ya? O gráfico de cajas, ¿ya? Este tipo de gráfico se utiliza para variables cuantitativas, pueden ser variables cuantitativas discretas, también pueden ser variables cuantitativas continuas, ¿ya? No es utilizado para variables cualitativas, ¿ya? Este tipo de gráfico me permite, en este caso, como tengo tres gráficos, me permite hacer comparaciones, ¿ya? Comparaciones, por ejemplo, entre tres poblaciones, ¿ya? Entre tres poblaciones. ¿Cómo se construye este gráfico de cajas o este boxplot? Este boxplot contiene cinco elementos, perdón, fundamentales para su construcción. Fíjense que tiene esto que se le llaman bigotes, ¿ya? Y esto se le llaman cajas. Entonces, fíjense que el bigote tiene un punto de inicio, termina acá, que es donde comienza la caja, después tenemos ese punto, tenemos el punto donde termina la caja, y tenemos el punto del bigote donde termina nuestro boxplot. Entonces, cada uno de esos puntos representa un valor determinado, ¿ya? El primer bigote, el punto extremo del primer bigote, es el mínimo, ¿ya? Es el mínimo de nuestros datos muestrales. Donde comienza la caja, acá, ese valor es el cuartil 1, ¿ya? Que representa el 25% de los datos muestrales. El punto central, que en realidad no es punto central, sino el punto que está dentro de la caja, ¿ya? Es el cuartil 2, es decir, representa el 50% de los datos. Donde termina la caja, tenemos el cuarto punto, y este punto es el cuartil 3, o que representa, perdón, el 75% de nuestros datos. Y finalmente, donde termina el bigote, es decir, donde termina nuestro boxplot, es el máximo, ¿ya? Es el máximo. Este tipo de gráfico también me permite reconocer elementos outlier o elementos atípicos, ¿ya? Los outliers son elementos muestrales que se escapan de la norma. Entonces, muchas veces ustedes van a poder reconocer en un gráfico como este un outlier, que son pelotitas que están dibujadas fuera de esta caja, ¿ya? Fuera de esta caja, o en realidad fuera del box completo, ¿ya? Van a estar por acá, por ejemplo, o por acá arriba, ¿ya? Esos son puntos outlier o datos atípicos, ¿ya? También me permite reconocer esos valores a través de una relación, ¿ya? Que después vamos a estudiar, ¿ya? Este es un boxplot. Finalmente, no finalmente, me queda uno más. Este gráfico es utilizado también para variables cuantitativas, le llamamos ojiva. Este gráfico es una gráfica creciente,
¿ya? Es un gráfico creciente. ¿Por qué es creciente? Porque el eje de las ordenadas es caracterizado a través de las frecuencias acumuladas, ¿ya? Pueden ser frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas, frecuencias relativas porcentuales acumuladas, ¿ya? Pero en este caso no son frecuencias absolutas, ¿ya? Sino que son frecuencias acumuladas. Por eso siempre va a ser creciente, ojiva. Y finalmente, ahora sí, tenemos este gráfico que es conocido como el gráfico de tallos y hojas. Este gráfico también es utilizado para variables cuantitativas. Pueden ser continuas o pueden ser discretas, pero normalmente se utiliza para variables discretas, ¿ya? El tallo representa, en este caso, representa a la decena y las hojas representan a las unidades. Por lo tanto, ese 4 con ese 4 representan el número 44. Ese 4 con ese 5 representa el número 45. Ese 4 con ese 9 representa el número 49. ¿Ya? 49. Y así con el 5, el 6, el 7 y el 8. Este tipo de gráfico me permite ver la distribución de nuestros datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así es como nosotros podemos hacer un análisis gráfico, ¿ya? De nuestros datos, ¿ya? Entonces tenemos una tabla de frecuencia y paso seguido, ¿cierto? Construimos un gráfico dependiendo obviamente del tipo de variable con la cual estemos trabajando. Luego de hacer el gráfico, de hacer nuestro análisis gráfico, el paso siguiente es resumir aún más nuestros datos. Y para eso vamos a utilizar algunos estadísticos de resumen. Los estadísticos son, eh, funciones, son funciones matemáticas, ¿ya? Son funciones matemáticas que me entregan como imagen un valor, ¿ya? Un valor que representa o más bien resume la información, el comportamiento de los datos muestrales. Y vamos a estudiar tres tipos de estadísticos, ¿ya? Los estadísticos de tendencia central, los estadísticos de variación, los estadísticos de posición, ¿ya? Y a lo mejor estudiamos los estadísticos de forma. Entonces, dentro de los estadísticos de tendencia central, estos estadísticos lo que hacen de alguna forma es entregarme información de la centralidad de nuestros datos, ¿ya? De la centralidad de nuestros datos. Es decir, como dice aquí, las medidas de tendencia central son muy útiles para el propósito de resumir los datos, pues describen una distribución donde se encuentra la acumulación más alta de datos. Y ello ocurre normalmente en el centro. Por eso nosotros le llamamos a estos estadísticos de centralidad o estadísticos de tendencia central, ¿ya? Existen tres estadísticos de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, ¿ya? Y vamos a partir con el más popular, ¿ya? Con el más utilizado, que es la media aritmética. La media aritmética la vamos a denotar, ya la vamos a denotar con una X y una barra, ¿ya? A partir de ahora vamos a hablar solamente de media, pero sabemos que estamos hablando de medias aritméticas, pues existen otros tipos de medias. Está la media geométrica, está la media armónica, pero en estadística nosotros utilizamos con mayor frecuencia lo que es la media aritmética. Que a modo de definición simple, ¿ya? A modo de definición simple, y solo cuando nuestros datos están sueltos, la media aritmética se define como la suma de todos los elementos muestrales dividida por el total de elementos de nuestra muestra. Si ustedes se pueden dar cuenta, la media aritmética recibe información de cada uno de los elementos de nuestra muestra. De ahí
¿Por qué es tan utilizada? Porque absorbe, ¿ya? Absorbe información de cada elemento muestral, ¿ya? Y a partir de esa información que absorbe, ¿ya? O que contiene de cada elemento muestral, obtiene un representante central, ¿ya? Que es nuestra media, ¿ya? Por lo tanto, es un estadístico bastante robusto, ¿ya? Desde el punto de vista estadístico es muy robusto, pues adquiere información de toda la muestra, ¿ya? Y la definimos de esa manera. Ahora bien, si nuestros datos no están sueltos, sino más bien están tabulados, ¿ya? Están tabulados, entonces, nuestra media aritmética, ¿ya? Eh, se calcula a través de esta suma producto, ¿ya? Esta suma producto entre la clase y la frecuencia absoluta. Y obviamente, como es un promedio, se divide por el total de datos, no por el total de clases, sino por el total de datos, ¿ya? Ahora bien, esta clase que está acá puede ser un singleton, si estamos en presencia de una tabla de frecuencia simple, pero también puede ser un intervalo. En el caso de que estemos en presencia de una tabla intervalada, entonces nuestra media aritmética, ya, nuestra media aritmética también es una suma producto, pero en este caso entre la frecuencia absoluta y el representante de la clase, que ya vimos es nuestra marca de clase, ¿ya? Entonces nuestra media va a ser el promedio entre la suma producto entre la marca de clase y nuestra frecuencia absoluta. Así es como calculamos entonces la media aritmética cuando nuestros datos están tabulados, ya sea en tablas simples o, como dice acá, en tablas intervalares. Algunas de las propiedades que tiene la media aritmética, alguna propiedad que tiene la media aritmética está presentada acá. Aquí muestro 4 propiedades que son relevantes, importantes. La primera propiedad me dice que si yo sumo cada elemento muestral, ¿no es cierto? Si yo sumo la diferencia entre cada elemento muestral y la media aritmética, esa suma siempre me va a dar 0. ¿Ya? Siempre me va a dar 0. Ahora, si a esa suma, si a esa diferencia la elevo a 2, esta suma va a ser la más pequeña. En otras palabras, si yo cambio, en vez de poner mi X barra, pongo cualquier otro número, esa suma va a ser mayor. Por lo tanto, el X barra, la media aritmética, hace que esta suma de diferencias al cuadrado sea la más pequeña. Otra propiedad importante a considerar, que aunque parezca obvio, es que la media aritmética siempre va a ser mayor o igual que el dato más pequeño y va a ser menor o igual que el dato más grande. Es decir, no puede haber una media mayor que el máximo ni menor que el mínimo, ¿no? Y finalmente, eh, la suma de los elementos muestrales va a ser igual a n veces la media aritmética, ¿ya? Esta es una propiedad que nace directamente desde la definición, ¿ya? de, de media aritmética. Si bien es cierto, la media aritmética, como ya hemos visto, utiliza toda la información de la muestra, por lo tanto es muy robusta y por lo tanto es muy utilizada, tiene una desventaja que siempre hay que tenerla en consideración al momento de utilizar o no una media aritmética. ¿Cuál es esa desventaja? La desventaja de la media aritmética es que esta es muy sensible, ¿ya? Es muy sensible a los outliers o a los datos atípicos. Estos outliers lo que hacen es arrastrar hacia sí la media aritmética y por lo tanto el valor de la media aritmética va a estar sesgado en función de ese valor atípico
o de esos valores atípicos, ¿ya? Por lo tanto, si la distribución, ¿ya? Si la distribución muestral es muy asimétrica, ya sea asimétrica hacia la derecha o asimétrica hacia la izquierda, entonces no es conveniente utilizar la media aritmética como un estadístico de tendencia central o un estadístico de centralización. En ese caso, podemos echar mano al siguiente estadístico de tendencia central, que también es muy utilizada y que no tiene el problema de los datos atípicos, ¿ya? Estamos hablando de la mediana. A la mediana la vamos a denotar con una X y una así, guatita, olita, no sé, para diferenciarla con la media, que es una X y una barra, ¿ya? ¿En qué consiste la mediana? Bueno, la mediana lo que hace es poder encontrar aquel valor, ya que deja por sobre ese valor el 50% de los datos y por bajo ese valor el otro 50% de los datos, ¿ya? Es decir, por decir una mediana es el valor mediano, el valor que está en el centro de mi distribución, ¿ya? De mi distribución. Por supuesto, para poder encontrar o determinar la mediana, lo primero que debemos hacer, dado que tengo mis datos sueltos, lo primero que debemos hacer es ordenar los datos, ¿ya? Ordenar los datos. Este orden puede ser un orden creciente, es decir, de menor a mayor, o puede ser un orden decreciente, es decir, de mayor a menor. Es indistinto, la mediana va a ser exactamente la misma. Una vez que ya tengo ordenado mis datos, una vez que ya tengo ordenado la información, los datos, entonces nos damos a la tarea de determinar cuál es el valor mediano o cuál es la mediana. Y para eso vamos a tener dos opciones, dependiendo del tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra, si mi n es impar, entonces la mediana va a ser aquel valor X que ocupe la posición, este índice simplemente indica posición, que ocupe la posición n más un medio. Supongamos que nosotros tenemos 15, el n es 15, ¿ya? Tamaño impar, entonces la mediana, una vez ordenada, la mediana va a ser aquel X, aquel dato que ocupe la posición 15 más un medio, es decir, 16 medios, es decir, 8. Por lo tanto, la mediana va a ser aquel valor que ocupe la posición 8, una vez que ya esté ordenado, de forma creciente o de forma decreciente. Ahora, si mi tamaño muestral es par, ¿ya? Es decir, por ejemplo, tengo un tamaño igual a 20, entonces no tengo un término central, sino que tengo dos términos centrales. Por lo tanto, la mediana va a ser calculada a través de la media aritmética entre los dos términos centrales, es decir, entre el término X que ocupe la posición n medio y el término X que ocupe la posición n medio más 1. Tengo estos dos términos, los sumo y los divido por 2 y ese valor va a ser mi valor mediano. Esta técnica o esta forma de encontrar el valor mediano o la mediana es solo cuando nuestros datos están sueltos, ¿ya? Están sueltos, no están tabulados. ¿Qué pasa si nuestros datos están tabulados? Bueno, en ese caso, si estamos en presencia de una tabla de frecuencia intervalar, entonces nosotros vamos a utilizar esta ecuación para poder encontrar nuestra mediana, ¿ya? O esta ecuación o esta fórmula para encontrar nuestra mediana, donde los elementos que componen esta ecuación son los siguientes. L sub i menos 1, recuerden que los índices solamente indican posición. Entonces, este L sub i menos 1 es el límite inferior de la clase mediana. Este n mayúscula i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Este n sub i es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Este a sub i es la amplitud de nuestra clase mediana y n es el tamaño de la muestra. Fíjense que
El elemento que es común acá en estas cuatro definiciones es la clase mediana. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer cuando estamos en presencia de una tabla de frecuencia para poder calcular la mediana es encontrar la clase mediana. Es encontrar la clase mediana. Una vez que ya encuentro la clase mediana, puedo obtener los datos necesarios para poder calcular la mediana. Después vamos a ver un ejemplo y vamos a calcular los tres estadísticos de tendencia central. Finalmente tenemos como tercer estadístico de tendencia central la moda. La moda tiene, primero, la moda se define así como aquel dato, ¿ya?, que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿ya?, dentro de una clase, no, perdón, dentro de una muestra, aquel dato que tenga mayor frecuencia absoluta, vamos a decir que es una moda, ¿ya?, que es una moda. Ahora bien, la moda tiene diferencias sustantivas con la media y la mediana. Primero, la media y la mediana son estadísticos de tendencia central que pueden ser utilizados solo para variables de tipo cuantitativas, ya sean continuas o discretas, pero solo para variables cuantitativas. No tiene sentido ya estadístico calcular una media o una mediana de variables cualitativas. No se puede. En cambio, la moda permite ser obtenida tanto para variables cuantitativas, discreta o continua, pero también para variables cualitativas, ordinales u nominales. ¿Ya? Entonces hay una diferencia. Segunda diferencia, todo conjunto o toda muestra, en este caso cuantitativa, puede tener una media, o sea, toda muestra tiene una media y toda muestra tiene una mediana. Sin embargo, no toda muestra tiene una moda. Hay una tercera diferencia. Siempre voy a poder encontrar una media, siempre voy a poder encontrar una mediana, pero no necesariamente voy a poder encontrar una moda. Tercera diferencia. Siempre una muestra tiene una y solo una media. Siempre una muestra tiene una y solo una mediana. Sin embargo, una muestra puede tener dos modas, tres modas, infinitas modas, ¿ya? Es decir, puede no tener moda, es decir, tener cero moda, que le llamamos otras amodales, puede tener una moda, puede tener dos modas, que le llamamos bimodal, tres, cuatro, cinco, que le llamamos polimodales o multimodales, ¿ya? Entonces ahí tenemos un conjunto, ahí tenemos tres diferenciales entre la media, la mediana y la moda. Ahora bien, para poder encontrar la moda cuando los datos son tabulados, entonces nosotros vamos a utilizar la siguiente ecuación. Esa siguiente ecuación nosotros vamos a utilizar. Fíjense que a la moda la vamos a denotar por una X y una pelotita arriba. Entonces, eso es para diferenciarlo entre la mediana y la media. La media es una X, una raya. La mediana es una X con una olita y la moda es una X con una pelotita. ¿Y cómo se define? De esta manera, ¿ya? De esa manera. Cuando los datos están tabulados en tablas de frecuencias intervalares, donde el L sub I menos 1 es el límite inferior de la clase modal, el N sub I es la frecuencia absoluta de la clase modal, el N sub I menos 1, recuerden que estos son índices de posición, es la frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase modal. Y este Ni más 1 es la frecuencia absoluta de la clase posterior a la clase modal. Y menos 1, clase anterior a la modal, y más 1, clase posterior a la clase modal. A sub I es la amplitud de la clase modal. Fíjense que este valor que está acá coincide con ese valor. Interesante de tenerlo en consideración.
Y al igual que en el caso de la mediana, aquí hay un elemento común que es la clase modal. Por lo tanto, lo primero que debo obtener al momento de calcular mi moda, de poder obtener mi moda en una tabla de frecuencia, es encontrar la clase modal, es decir, aquella clase que contiene a la moda. ¿Cómo reconozco cuál de todas las clases que constituyen mi tabla de frecuencia contiene la moda? Bueno, muy simple. Basta con ver aquella clase que tenga la mayor frecuencia absoluta. Si esa clase tiene la mayor frecuencia absoluta, entonces decimos que esa es nuestra clase modal. Es decir, que nuestra moda está contenida en esa clase o en ese intervalo. Entonces, vamos a construir un ejercicio. Acá tengo una tabla de frecuencias, ¿ya? Que representa los pesos de un conjunto de pacientes, ¿ya? Los pesos de un conjunto de pacientes. Entonces, a partir de esta tabla de frecuencias, en este caso intervalar, vamos a construir, a calcular nuestros estadísticos de tendencia central, es decir, la media, la mediana y la moda. Pero eso lo vamos a hacer en la segunda parte del curso. Voy a solicitarles a quienes aún no han ingresado al chat que por favor ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido presente, pues tengo 21 participantes, tengo acá 20 escritos, a menos que claramente yo soy el 21 participante, así que lo más probable es que todos se hayan inscrito ya en nuestro chat, poniendo su nombre, su apellido presente. Ya chicos, vamos a quedar hasta acá y nos vemos en 10 minutos más, es decir, 10 para las 9, nos reunimos para la segunda parte. En la segunda parte vamos a resolver el problema de los estadísticos de tendencia central y vamos a comenzar a ver los estadísticos de variación o de dispersión. Ok, nos vemos entonces para la segunda parte.